Durante las últimas 2 semanas nos centramos un poco más en el papel de la iglesia local en la elección de sus propios ancianos. Hicimos 3 preguntas para buscar evidencias bíblicas, principios bíblicos y sabiduría bíblica para responderlas con claridad. En el primer estudio de esta serie, la pregunta era: ¿cuál es el propósito y privilegio del rol de anciano en la iglesia local? Aprendimos que el rol del anciano en la iglesia local tiene un propósito divino y es un privilegio porque Dios está trabajando en la iglesia, porque su Hijo, Jesucristo, entregó su vida por ella. Sabiendo esto, deberíamos tomar en serio este proceso de la elección de ancianos y deberíamos sentir el gozo de participar en el plan de Dios para la novia de Cristo. En el segundo estudio, la semana pasada, tocamos la pregunta: ¿cuáles son los requisitos bíblicos de servir como anciano en la iglesia local? La crisis que enfrenta la iglesia hoy en día es un número creciente de iglesias sin pastores o ancianos calificados o pocos candidatos potenciales. Por eso, las iglesias no están creciendo bíblicamente. Cuanto más declinan las iglesias, menos veremos hombres calificados bíblicamente que tengan un deseo dado por Dios de proclamar la palabra y pastorear las ovejas. La Iglesia Berea de Antofagasta tiene el mandato de hacer discípulos. Parte de ese mandato es que los ancianos y miembros de la Iglesia oren por y reconozcan a otros líderes potenciales y los orienten, animen y edifican en el discipulado. Hoy día me gustaría terminar la serie con la última pregunta: ¿cuáles son los protocolos en el proceso de la elección de ancianos en la iglesia local? Esta pregunta debería recordarnos y desafiarnos a ser diligentes y sabios en el proceso de la elección de ancianos en nuestra iglesia. Lo que me gustaría que hacer hoy es pensar en varias preguntas importantes que tienen que ver con el proceso de elección de ancianos en nuestra iglesia. Ojo, no podremos cubrir todas las preguntas que podrían hacerse, pero espero que podamos iniciar una buena conversación sobre estos asuntos que podría continuar incluso en nuestra llamada de Zoom este domingo. Cuando sea posible, intentaremos encontrar textos o principios bíblicos que respalden las respuestas a estas preguntas. Servimos a un Dios de orden, y cuando hay poca o ninguna información sobre un tema, debemos seguir el patrón bíblico de sabiduría y orden en cualquier protocolo o proceso en la vida y ministerio de la iglesia local. La primera pregunta es: ¿cuántos ancianos debería tener una iglesia? Buena pregunta. Algunos pueden preguntar: ¿por qué nuestra iglesia necesitaría más ancianos? Ya tenemos 3 ancianos. Buena pregunta. Puede ser una pluralidad de ancianos, aunque no es necesario u obligatorio para una iglesia pequeña. Y vemos en Hechos, por ejemplo, ejemplos de versículos que hablan acerca de una pluralidad de ancianos. En Hechos 11, Hechos 14, Hechos 20, que dicen los ancianos. Por ejemplo, Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor
en quien habían creído. También en 1 Pedro 5, versículo 1 a 5, también otro ejemplo en el Nuevo Testamento acerca de la pluralidad de ancianos. Vemos en la pantalla que hay ejemplos de la pluralidad de ancianos, los ancianos que están entre vosotros, también siendo ejemplos de la grey, estar sujetos a los ancianos. Una iglesia puede añadir a los ancianos para corresponder a las necesidades del ministerio. También no es necesario que todos los ancianos sean iguales en autoridad ni en responsabilidad. Vemos en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No todos tienen los mismos dones y habilidades, ni tampoco la misma autoridad ni áreas de servir. Por ejemplo, pensando en nuestra iglesia con los 3 ancianos, cada uno de los ancianos están dedicados a la predicación y enseñanza, discipulado, la oración, pero cada uno de los ancianos también tiene dones y fortalezas y debilidades. Entonces estamos trabajando en un equipo, en varios ministerios en la iglesia. Por ejemplo, tengo la responsabilidad de vigilar y agendar el calendario del ministerio. También Pastor Mark tiene sus dones en la tecnología, manejando el blog de la iglesia. También Pastor Andrés tiene responsabilidades en la visitación, vigilando la lista de los miembros y el ministerio de hombres de valor. Los ancianos que trabajan y sirven juntos como un equipo es bíblico, porque es un camino sabio para rendir cuentas con otros y dar aliento espiritual. Cada anciano necesita a otros en su vida. Varios pasajes bíblicos o principios que hablan de este concepto son, por ejemplo, cada vez en el Nuevo Testamento habla de ancianos en una asamblea local, siempre está en plural, y que una cantidad de ancianos en cada iglesia era el patrón apostólico. Vemos de nuevo en Hechos 14:23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Es a través del hierro afilado que crecemos y tenemos un ambiente para rendir cuentas. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Debemos llevar las cargas de los demás, incluso provocarnos unos a otros a hacer buenas obras y levantarnos los unos a los otros cuando caemos o estamos luchando con algo. Y 2 textos como evidencia de esto, Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. También en Gálatas 6:1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu en mansedumbre, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Debemos desafiarnos unos a otros a vivir en piedad
y confrontarnos en amor cuando sea necesario, según el patrón en Mateo 18, por ejemplo. También en Hebreos 3, 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en vuestros corazones, malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurezca por el engaño del pecado. Pensando en nuestra iglesia en particular, estamos orando por la posibilidad de elegir 2 o 3 ancianos más en el grupo de ancianos. Hemos estado sirviendo y funcionando con un grupo de 3 ancianos durante los últimos años. Los ancianos actuales han estado invirtiendo en otros hermanos de la iglesia, como deberíamos hacer como discípulos de Cristo. Oramos constantemente por oportunidades para observar las calidades bíblicas en los hombres y discipularlos hacia la madurez. Otra pregunta: ¿cuánto tiempo deberían servir los ancianos? ¿Deberían cumplir 2 años, 3 años, 10 años o por una cantidad de tiempo ilimitada? El Nuevo Testamento no nos da información sobre este punto específico. En cuanto a pensar en un protocolo sabio para nuestra iglesia, nos asociamos con otras iglesias de la IEUCB, Iglesia Evangélica Unión de Centros Bíblicos, en el Distrito Norte, por ejemplo. Iglesias en Alto Hospicio, Caldera, Copiapó, Vallenar, La Serena, Coquimbo y Ovalle, así como al nivel nacional. Todas las iglesias de la IEUCB votan por nuevos ancianos cada 2 años para tener el mismo ciclo de liderazgo, lo que a su vez brinda a los ancianos oportunidades adicionales para servir al nivel de distrito o nacional si el Señor los guía. Nuevamente, esta decisión depende de la iglesia local, pero es sabio considerar otras iglesias hermanas en este proceso de elección. Tener algún tipo de límite de tiempo para los ancianos e incluso los diáconos es algo bueno porque le da a la iglesia y al individuo la oportunidad de revisar y evaluar sus calificaciones. Normalmente no hay un límite de tiempo para los pastores a tiempo completo o los ancianos a tiempo completo. ¿Qué significa eso? Los pastores o ancianos con sueldo. ¿Cómo pueden llegar a ser ancianos? Bueno, como un resumen, Dios da un deseo profundo en el corazón de hombres calificados para este oficio. La iglesia, la asamblea local, reconoce su deseo y sus calificaciones y los nombra al oficio. En la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles y sus representantes, por ejemplo, Timoteo o Tito, eligieron o nombraron a los ancianos en las iglesias jóvenes, según las calificaciones dadas por Pablo. Sin embargo, aún los apóstoles a veces pidieron que la iglesia eligiera y nombrara a líderes o representantes, y también que tomara decisiones. Porque ya no tenemos apóstoles con nosotros en esta época, la iglesia congregada, los miembros, tiene la autoridad para elegir su liderazgo y tomar sus propias decisiones. Pastor Mark nos enseñó recién acerca de este concepto en su serie hace varias semanas. Las elecciones están de acuerdo con nuestro entendimiento de la autonomía de una iglesia local. Cada asamblea local
es libre de elegir sus propios líderes, determinar sus propios asuntos, tratar con su membresía, manejar sus propias finanzas. Las elecciones congregacionales recuerdan a los líderes de la iglesia que su autoridad es una autoridad delegada. Cuando los líderes son elegidos, se les delega autoridad en nombre de la iglesia. Los líderes pueden tomar ciertas decisiones en nombre de la iglesia, mientras que otras decisiones requieren la participación de todos los miembros. Sin embargo, los líderes son, en última instancia, responsables ante los miembros de la iglesia de permanecer fieles a sus responsabilidades bíblicas. Por eso, la responsabilidad de elegir a los ancianos pertenece a la iglesia, específicamente los miembros. Porque los ancianos son una parte de las ovejas. Ellos dirigen por sus ejemplos, no por fuerzas. Son del cuerpo, no están afuera del cuerpo. La iglesia debe conocer a sus líderes para saber si cumplen con las calificaciones o no. La última pregunta dice, ¿cuál es el propósito de la futura elección de ancianos? Le pedimos a Dios que aclare su voluntad para nuestra iglesia a través de la voluntad del cuerpo, específicamente la membresía. El proceso de nominación y elección no es una campaña de popularidad, sino una respuesta a la pregunta, ¿qué hombre quiere Dios que sirva como anciano de la Iglesia Berea durante los próximos 2 años? Al elegir a un anciano, asumimos al menos 3 compromisos. 1. Nosotros, como miembros de la Iglesia Berea, reconocemos sus calificaciones y su deseo de servir como anciano. Y mientras que otros ancianos han tenido tiempo en discipulado y han entrevistado al candidato y lo han considerado calificado, el voto de la congregación, los miembros, afirma ese reconocimiento. Nosotros, como miembros de la Iglesia Berea, reconocemos nuestra responsabilidad de someternos a su liderazgo. Entendemos que el ministerio de los ancianos requiere que velen por nuestras almas y deseamos que ese ministerio sea gozoso, no triste. Por lo tanto, nos comprometemos a escuchar sus enseñanzas y seguir su ejemplo. Y 3. Como miembros de la Iglesia Berea, asumimos la responsabilidad de hacerlo responsable de su ministerio. Sabemos que los ancianos son pecadores justificados y perdonados tal como nosotros. Queremos animarlos en su tarea y orar por ellos mientras nos pastorean. ¿Cuáles son los protocolos en el proceso de la elección de ancianos en la iglesia? Bueno, esta pregunta debería recordarnos y desafiarnos a ser diligentes y sabios en el proceso de la elección de ancianos en nuestra iglesia. Les pido a seguir orando por nuestra iglesia Berea en este proceso. Padre Celestial, nos damos cuenta que somos nada sin ti. Estamos agradecidos por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Somos tus hijos y en el nombre de tu Hijo entramos en tu presencia para alabarte y dejar todas nuestras peticiones en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y el coraje a vivir por ti y en engrandecer tu nombre. Te damos gracias por la iglesia, que es tu novia. Te rogamos, Señor, que podamos entender bien lo que es nuestra responsabilidad y privilegio para servir
la iglesia. Te pedimos que nos des una multitud de oportunidades de reproducir más discípulos tuyos en nuestra iglesia para tu gloria. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.